bueno, tenemos tiempo para discutir, así que quien quiera hacer alguna pregunta, que levante la mano y os vamos pasando. Hola, buenas tardes. Es una hora peligrosa después de comer, después de la fabada, pero bueno, nos habéis despejado. Vamos a hablar de educación. Me alegro que has hablado de los libros de texto adoctrinan. Yo creo que adoctrinan. Hace unos años hubo una editorial que en sus libros de texto de secundaria decía que el aumento del paro en España era por la incorporación de la mujer al trabajo. Y en otra editorial decía que la violencia hacia las mujeres era la que se daba dentro del homicidio familiar. Y eran libros de texto que estaban ahí, circulando. Los colegios públicos, hablando de conciertos, vamos a ver, es una cosa muy complicada. Los colegios públicos, muchos son antiguos, están desfasados, la administración no los atiende, no los renueva, los conciertos siguen ahí con sus instalaciones. Entonces, ante esa libertad de elección de centro, lo que ocurre es que incluso en Barcelona no lo sé, pero por ejemplo en Madrid, claro, tú tenías derecho a un colegio concertado en el caso de que no hubiera sitio en la pública, pero es claro, si en tu zona de residencia no había ningún colegio concertado, no podías acceder. Entonces se impuso la zona única, es decir, tú podías vivir en Vicálvaro y llevar a tus hijas a, yo qué sé, la otra punta de Madrid, que tampoco me la conozco muy bien. ¿Por qué? Porque era zona única, es la libertad de elección del centro. Esa libertad es la que se impuso gracias a la zona única que se implantó en Madrid, que se quiere implantar en más sitios. Yo estoy en Zaragoza, en Aragón, y eso no se ha conseguido hacer, pero bueno. ¿Qué ocurre con los conciertos? Que evidentemente la Iglesia Católica es la que ahí está enseñando, está dando educación y está adoctrinando, evidentemente, y eso se sabe. Yo he hecho en falta que no se hable de los colegios que segregan por sexo, que son los colegios del Opus, que cogen solo niñas, solo niños, por lo tanto, ¿qué valores, qué tipo de educación se está dando ahí? ¿Cómo la administración puede avalar una educación que está en contra de la ley de igualdad? No se puede segregar. Un alumnado no puede estar en un aula solo por ser niño o por ser niña, o por ser rubio, por ser moreno, por tener los ojos azules, por ninguna razón de este tipo. Y sin embargo, eso yo entiendo que es ilegal, sin embargo se está haciendo. Por lo tanto, se está haciendo, y no solo se está haciendo, sino que además ya se está hasta concertando. El concierto es cuando hay una necesidad, y ahí no hay ninguna necesidad, sin embargo se está concertando. Los conciertos son una perversión de la educación, es una educación perversa. Entonces, es una de las cosas que quería transmitir, sobre todo por la cuestión de los colegios que segregan por sexo, porque ahí están conformando una sociedad. ¿Qué ocurre también? Al haber tantísimas familias que van a colegios concertados, ya están polarizando a la población. Cuando sale una ley o se cuestiona los conciertos, entienden que sus privilegios van a ser mermados, por lo tanto, cuando determinados partidos llevan en sus programas el cuestionamiento de los conciertos, desde luego no les van a votar. Muchas veces no son familias precisamente de derechas o de no sé de dónde son, pero sí que se sienten amenazadas. Por lo tanto, ya hay una intención de voto, una polarización de la sociedad en ese sentido, y eso conforma la sociedad. Con respecto a la religión musulmana, hay que tener en cuenta que para que haya un profesor de religión católica, solamente con que un niño o una niña lo pida, ya tienen derecho. La religión musulmana igual les piden que haya un mínimo de peticiones de 5, 6, 10, no lo sé, es posible también. Y por terminar, esta mañana me queda una cosa que aclarar, pero la voy a hacer aquí también. Esta mañana Alicia hablaba de el patronato de la mujer. Existía un patronato de la mujer que había llevado por monjas trinitarias, adoratrices, hijas de San Vicente Paúl, que las mujeres que iban con minifalda, fumaban por la calle o tal, las cogían y se las llevaban, y allí las llevaban por el buen camino. Bueno, pues esas congregaciones religiosas que antes se dedicaban a eso, ahora tienen conciertos con la administración, y los niños y niñas que son tutelados están en esos centros y por lo tanto también están recibiendo una educación que entendemos que no es precisamente la que querríamos. Nada más. Muchas gracias. Hay un par de peticiones aquí en la fila 4 y luego en la fila 3. Están una delante de otra. Pidieron primero aquí, por favor. Gracias. Hola, buenas tardes.
yo quería hacer dos apuntes que no tienen mucho que ver el uno con el otro, pero respecto a este tema. Uno es algunas cosas que nosotros vemos mal, por decirlo de alguna manera. A ver, espera, déjame que la neurona se refresque y se ponga en su sitio. A ver, cuento primero el hecho y luego lo valoro. En Asturias, en la segunda etapa de educación infantil, o sea, de 3 a 6 años, como la única asignatura optativa que hay es religión, se permite, porque facilita muchísimo la organización del centro, que las aulas se dividan entre los que dan religión y los que no la dan. Porque claro, te facilita mucho, así no tienes que andar teniendo 2 profesores a la misma hora, porque cuando hay... Bueno, esto, bueno, a mí me parece terrible. Ya sin entrar en la valoración de por qué tiene que haber religión en la escuela, ya incluso habiéndola, si queremos educar en la diversidad, incluso en la diversidad religiosa o en la diversidad de formas de ser, pues lo mejor es que todo tipo de personas, de creencias, de no sé qué, estén juntas y aprendan a convivir desde pequeñitos. Bueno, pues por una razón organizativa que facilita a la administración y al colegio, se permite dividir las aulas por religión sí o religión no. Con el ítem más que ya ha salido por aquí en las intervenciones de la mañana, de que claro, no siempre te cuadra la matrícula para que te queden los 20 de religión y los 20 de no religión. Y entonces empiezan las llamadas de los equipos directivos a los padres: va mujer, apúntala, que lo mismo te das, y lo que van a hacer ya jugar es que así nos cuadran los números, ¿no? Bueno, eso era una cuestión, ¿no? Donde cómo el propio sistema, y yo estoy hablando de la escuela pública, permite esto, cuando lo ideal sería que cuanto más diversos estuviésemos en clase en general, pues tal. Y ya digo, sin entrar en lo de religión sí o religión no. Y el otro tema del que quiero hablar no tiene nada que ver con esto. Estamos hablando de los conciertos y de todo esto. Yo creo que aquí más o menos estaremos de acuerdo en todo lo que estáis hablando, pero yo quería volver a lo que decía por la mañana, de que no solamente podemos hablar del poder de la Iglesia, del poder de los centros concertados, del poder, sino que tenemos que revisarnos para adentro también, que eso lo tenemos que aprender. Tenemos que luchar socialmente por evitar privilegios, pero también tenemos que aprender a reconocer qué de esa forma de pensar o de esa cosa nos influye personalmente. ¿A qué voy? No es tampoco ninguna maravilla los colegios públicos a este respecto. Bueno, Mer ya decía algunas cosas, ¿no? Pero a mí me está preocupando últimamente, me está preocupando la autocensura. Pongo un ejemplo: yo trabajo en un colegio, soy conserje, no soy enseñante. Pero, a ver, que yo sepa, en Gijón no se ha dado ningún caso de padres que hayan montado el pollo por nada. Se extiende el bulo de lo del PIN parental y de no sé qué. Primero se extiende el bulo de qué coño es lo que estás enseñando en valores y en eso de las distintas formas de familia y no sé qué, porque entonces se corre el bulo y más o menos parece ser que se está dando pornografía a los niños de 6 años por explicarles estas cosas. Ese es el primer bulo. El segundo bulo es que los padres, en no sé dónde, bulo o realidad, pero en no sé dónde, los padres han montado un pollo al profesor o profesora porque ha dado clases de esto. Automáticamente, aunque en tu colegio no haya pasado nunca, en tu ciudad no haya pasado nunca, no sé qué, hay un montón de profesores y profesoras que se autocensuran y no, este año no pedimos los talleres de igualdad, pues lo aguantan los padres, pero si no ha pasado nada, ¿por qué estás ya autocensurándote tú mismo? Digo, yo estoy hablando de la pública, Por eso digo, no sé si tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando, pero son las dos cuestiones que quería remarcar. Cómo la autoorganización administrativa fomenta también esa discriminación que hablamos. Y segundo, cómo también hay que repasar no solamente el currículum, los libros, sino las propias actitudes nuestras y de nuestros compañeros al respecto de estos temas. Vale, pues te cuento un poco brevemente sobre lo que apuntas. A ver, no es de ahora. El tema de la igualdad en el profesorado, claro, el profesorado estamos socializados en el machismo, tanto hombres como mujeres. Lo que dices tú de mirarse hacia adentro, claro, cuando un profesor o profesora tiene que abordar el tema de igualdad y puedes tener que hacerlo desde tutoría, aquí dice que está en la ley, en la ley de educación, en la ley de prevención de violencia de género, en la ley de igualdad, habla expresamente. O sea, cuando la gente le tiene tanto miedo a la ley, joder, luego no le tiene miedo a no cumplir la ley en el aula. Es que es verdad. A veces, a ver, yo
mi experiencia personal es haber tenido choques más o menos violentos con compañeros y con alguna compañera, porque esto de la igualdad, no, yo no tengo por qué hacer esto, no tengo por qué dar esto, no, perdona, está en la ley. La gente se preocupa tanto de tengo que dar la programación, pues mira a ver si estás haciéndolo bien. Ahora, ¿qué pasa? Hay equipos directivos que no quieren problemas con las familias. Y es que además las familias con los grupos de WhatsApp, porque ahora el tema está también por ahí, igual que en la adolescencia. La adolescencia nos retrata como sociedad. Muchos de los problemas que tenemos en las aulas vienen de cosas de las redes sociales que luego llegan al aula, que tú tendrás. Las familias a veces en los grupos de WhatsApp, si estáis en algún grupo de WhatsApp, sabes que los malos entendidos y luego los bulos y luego toda la historia. Entonces, hay equipos directivos que no quieren problemas con las familias. Entonces, se pueden hacer cosas siempre y cuando no salga feminismo, siempre no salga igualdad. O sea, no. En algunos centros se está pasando el tema. Hay otros centros, en Asturias, hablo de lo que conozco más y luego amistades que tengo por ahí, algunos centros apuestan por no, queremos trabajar la igualdad en este centro y damos talleres de sexualidad, tal, de personas externas, ¿vale? Porque en el profesorado parece que es voluntario. Y luego hay autocensura del profesorado. Hay profesorado que tiene miedo en el aula a tener algún alumno, alumna, que vaya a casa y diga, oye, y hay gente que tiene miedo. Miedo. Claro, la autocensura, que es lo peor. También tengo que decir que hay una parte del profesorado machista y activamente machista y que se siente, y sobre todo, ya lo dije antes, lo que se critica es el feminismo es el patriarcado y la masculinidad tradicional, no a los hombres en singular. Hombre, sí, hay algunos hombres que evidentemente, en fin, pero hay muchos profesores, varones, profesores, que se sienten atacados en lo personal. Porque ¿qué pasa cuando tocas los temas de coeducación? Pero si les pasa cuando tienen que, desde la tutoría, en Asturias había un programa, Ni ogros ni princesas, de educación afectivo-sexual, y la gente, no, esto no. ¿Por qué? Porque te cuestiona a ti mismo, como varón, con tus privilegios, a lo mejor que te das cuenta que en el ámbito doméstico no haces tareas. Es decir, claro, y eso te cuestiona como persona, y claro, cuestionarte como persona con 40 años, con 50, dices no. Luego hay profesoras pues que también esto del feminismo es no, yo feminismo no. Bueno, yo igualdad, ¿no? Igualdad, todos somos iguales. No, el feminismo, o sea, la igualdad es feminismo y si no es feminismo, o sea, y si no molesta es que no va bien. Entonces, claro, se mezcla todo. Yo me educaron así, yo ahora cómo me voy a poner con esto. Bueno, el miedo, sí que hay en algún, bueno, lo que dije antes, en España no en todas las zonas está la cosa igual, ¿no? Hay zonas que hay un activismo muy grande de los grupos ultras y señalan a docentes en determinados institutos, hay agresiones a docentes. Y no las agresiones estas que a veces salen en algunos, sobre todo sindicatos de enseñanza, que, en fin, son de extrema derecha también, sino agresiones homófobas, por ejemplo, ¿no? O insultos a una profesora por hablar de igualdad. Entonces, evidentemente lo que apuntas, ¿no? Luego ya lo de la religión, del telefonazo de me cuadra, pues terrible, ¿no? Con un equipo directivo por su comodidad, no, pide más plantilla, joder, ¿qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Aparte que, bueno, lo que dice Rosa es que el tema de la religión en la escuela pública, ¿dónde estamos? Porque además luego tú miras el currículum y es una contradicción en los criterios de calificación, en el currículo de bachillerato de religión, que yo me tomé la molestia de leerlo, claro, que un criterio de calificación de la persona que da religión, del catequista, que son hombres en su mayoría, también hay mujeres, es que un alumno reconozca con asombro y estupefacción que la vida es obra de un creador superior. Joder, y luego están dando biología a la hora siguiente, o filosofía. Es decir, que las anomalías son tales que la cabeza de un adolescente, cuando ya razona, es para chiflar. Es decir, pero a mí esto que me están contando, igual que el androcentrismo, ¿no? Una alumna, un alumno, pero a mí que me está diciendo, si yo estoy viendo una médica, la conductora de autobús, una científica que no sé qué, o una escritora, es decir, es una locura, pero efectivamente lo peor es que está llegando es el miedo y la autocensura, porque al final eso va ganando terreno. Y bueno, hay gente que
como existe esto de las redes sociales y calumniar e insultar sale muy gratis y eso todas las feministas que están en redes sociales lo saben, y hay algunas que se están retirando, porque ahí sí que… Y la Iglesia tiene sus redes sociales y la Iglesia está muy activa con la gente joven, porque efectivamente no se van a poner en… preguntas al alumnado, lo de la comunión, algunas lo hacen, tal, pero luego ya no vuelven por ahí. Pero, sin embargo, los grupos de redes sociales, de gente joven con sus valores cristianos, pim pam, y ahí meten también sus tentáculos, ¿no? Y con el tema de la sexualidad también. Lo que pasa es que ahí vamos, yo creo que ahí ya están un poco con desfase, pero en otros temas no. Un par de apuntes solo. Yo creo que hablar de libertad de elección de centro con centros pagados con dinero público es una auténtica contradicción. O sea, porque además no es verdad. O sea, en una sociedad desigual la libertad de elección no existe. O sea, realmente tú tienes libertad de comprarte el coche que te dé la gana, pero en fin, yo no puedo comprarme un Mercedes aunque me dé la gana. Y esto es lo mismo. O sea, pueden elegir los que pueden elegir, los que no pueden elegir, los que no pueden pagar no eligen. Por tanto, no es libertad de elección, no es libertad de elección. Y esto hay que denunciarlo, esto hay que decirlo. Y después, respecto a la pública, vamos a ver, la pública no es una maravilla. No es una maravilla, pero ideológicamente es mucho mejor que los centros privados concertados. Y además hay una cosa importante, y es que hay diversidad, que hay mucha gente que eso le parece mal, pero a mí me parece bien. O sea, hay diversidad de alumnado, tendría que haber mucha más, pero hay diversidad de alumnado y también hay diversidad de profesorado. Y eso también es bueno en la educación. O sea, la educación no es un espacio fuera del mundo. En la educación es un espacio de confrontación social, ideológica, exactamente igual que la sociedad. Por lo tanto, dentro de la educación también hay que dar la batalla, porque no está hecha, porque es lo que dices tú, o sea, porque además el profesorado se ha educado como se ha educado. Y dentro están las mismas luchas que están fuera. Pero tenemos una suerte en la educación pública, y esto hay que reivindicarlo también, y es el funcionariado, que ahora está como muy desprestigiado. Fíjate, el funcionariado en la escuela pública es una maravilla, porque es el único que te… ¿cómo se llama eso? Que hace que no dependas ni del gobierno de turno, ni de la familia, ni siquiera de los directores, porque tienes tu plaza. Y para eso se hizo el funcionariado en la educación pública. Y pienso que es muy importante de denunciarlo y de revalorizarlo, porque no es negativo. Y ahora hay una tendencia a decir que esto es funcionariado, que son todos los vagos y que no hacen nada y que no sé qué. Mentira, mentira. Y además es la única salvación frente a las familias, frente al gobierno de turno. O sea, si viene Vox y tú eres funcionario, en tu aula tienes el derecho de decir y explicar lo que te dé la gana. Y esto es muy importante y hay que preservarlo, y hay que lucharlo, y hay que defenderlo. Vale, hay una pregunta allí, luego pasamos aquí. Hola, una pregunta. Hablabais de autoridad simbólica y de cómo las mujeres nos incorporamos al currículum, el tema del feminismo. Y mi pregunta es, ¿qué posibilidades tenemos las mujeres de hacernos visibles en esas fotos que decías, con temas que nos interesan casi exclusivamente a las mujeres? Es decir, puede haber físicas que se incorporen al prestigio social, pero ¿cómo puede haber, pues, por ejemplo, una mujer especialista en filosofía feminista que se incorpore al currículum oficial? Es decir, ¿de qué manera las mujeres, para incorporarnos a la visibilidad o al mundo público, social, de prestigio, tenemos que elegir, pues no sé, ser futbolistas o físicas cuánticas? Y no pues aquellas materias que tradicionalmente, por lo que fuera, nos interesaban más a las mujeres, porque no nos dejaban otra o porque quizá sean las materias más importantes, como puede ser el controvertido cuidado.
Bueno, yo creo que si, porque estamos hablando de educación, si en la educación salen personajes femeninos de todo tipo, eso es un primer paso. Y esto es importante. Pero tienen que salir de todo tipo. O sea, no solamente las reinas, ni solamente los premios Nobel, sino los sans-culottes que estaban luchando en la Revolución Francesa como los chicos, o las revoluciones, yo qué sé, eso, de Nicaragua, de no sé dónde. O sea, yo pienso que todas las mujeres y también todas las luchas. Yo me reivindico también en los currículums las luchas obreras, las luchas sociales y evidentemente las luchas feministas. Y las luchas feministas las hicieron mujeres normales, no la hicieron científicas ni grandes poetas, que también tienen que estar junto a los científicos y grandes poetas. Pero yo pienso que sí, que hay una posibilidad desde la escuela y después desde la cultura, que es otro de los ámbitos, o los medios de comunicación, pero esto ya no nos compete, al menos a mí. Vale. Sí, un poco es, claro, el tema de los valores, ¿no? Es decir, dices los cuidados. Fijaros que con el tema del COVID se puso en valor los cuidados, ¿verdad? El ser humano es una criatura en el reino animal que nace absolutamente indefensa y que necesita un montón de cuidados durante muchos años. Entonces, claro, los cuidados es algo como que no se le ha prestado importancia porque lo han hecho las mujeres. Las mujeres, al no estar en el espacio público, ¿dónde estaban? En el espacio privado. Trabajo, además, de cuidados diario, ¿vale? Lo que es sostener la vida diariamente implica un montón de trabajo y eso no aparece como un valor. Claro, lo que dice Rosa, los movimientos sociales, el valor de lo que no es los grandes estadistas, incluso cuando se estudian las guerras mundiales, ¿no? Se estudia quiénes se quedaban al frente de la vida, las mujeres. Eso se estudia. ¿Qué se estudia de las guerras? Las batallas, el número de muertos y poco más. Es cambiar un poco también la manera tradicional de enfocar todas las materias. Es decir, que tú puedes hablar en distintas materias, no es hablar de eso, solamente de figuras, porque claro, muchas de las mujeres que pasan a la historia de tal, es porque habían sido educadas por un padre que era tal. Es decir, pero hay otras mujeres que tienen que estar en esos contextos históricos haciendo otras cosas para que la vida también continúe. Es que es cambiar España, pues las asignaturas, todo el enfoque, ¿no? Todo el enfoque, porque ¿a qué le damos valor en las materias? ¿Qué queremos que aprendan los niños y las niñas? Es la educación, claro, ya sabéis, además a la escuela se le pide todo. La escuela tiene que educar en todo. Y llegamos hasta donde llegamos, claro, con nuestra propia cabeza, con nuestras limitaciones, pero es que a la escuela se le pide absolutamente todo. Entonces, lo que dices, ¿cómo pueden aparecer mujeres que no sean...? Hay mil formas de que el alumnado vaya viendo en distintas materias o en distintos conocimientos que son, porque luego hay una consideración social mayor o menor en función de, pues ya sabemos que las asignaturas de ciencias tienen un prestigio social tremendo y luego otras materias pues son ahí que no tienen importancia, pero se trata de cambiar toda la manera, porque realmente lo que es los contenidos está hecho desde una visión también, bueno, pues racionalista, androcéntrica, que no pone el foco en todo un contexto que se tiene que dar también, pues a lo mejor para hablar de unos determinados descubrimientos. La ciencia tampoco es absolutamente neutral. En la ciencia hay unos sesgos androcéntricos que te mueres. Y estudiamos matemáticas o física como si fuera... Dice que luego eso es también otra de las cuestiones. Cuando decías los cuidados, pues no sé, después del tema del COVID, que sí que el valor de los cuidados y reivindicar el cuidado, educar en el cuidado tanto a los niños como a las niñas, pues tendría que tener una plasmación en la educación pues con el tema de las tareas domésticas. Y ahí está Nuria Solsona, que es una autora que trabajó mucho tiempo el tema de lo que es el origen de la química en la cocina, ¿no? Los saberes de las mujeres. Es decir, pero eso el alumnado no lo aprende. El alumnado aprende química, la tabla de los elementos, una serie de autores, una serie de teorías que están bien, pero no como ciertos conocimientos están también gestados sobre los saberes de las mujeres. Los saberes es algo, el saber es algo como que eso no tiene valor, ¿no? Son los conocimientos, las teorías. En la historia de la filosofía te pasa igual, ¿no? Hay mujeres
que ya hablaron de determinados temas de actualidad. Lo que pasa que dentro del canon de la filosofía se considera como cosas menores, filosofía menor. Tradicionalmente las filósofas se ocupaban de la ética, de cuestiones que tenían que ver con lo práctico, y eso tiene como menor prestigio. En eso también se va educando, ¿no? ¿Qué es lo importante? Al final, el debate es qué es lo importante en educación. ¿Qué creemos que es lo importante que un niño y una niña aprenda? Entonces, bueno, ahora, claro, vienen las competencias. Las competencias también tienen un riesgo muy grande, ¿no? Porque el conocimiento es algo también que llevó mucho trabajo conseguirlo, y que las mujeres accedan al conocimiento. Bueno, el conocimiento es poder, ¿no? Y el tema va por ahí. Entonces, claro, es que al final es abrir el melón de la educación, que es todo, ¿no? Es todo. Venga, tenemos 3 personas y una cuarta que pidió intervención, pero nos quedan 5 minutos, así que tenéis que ser, por favor, muy breves para que dé tiempo a la gente. Entonces arrancamos, no sé quién tiene ahora mismo el micrófono, allí, sí, luego sí. pasamos adelante. Bueno, yo soy profundamente pesimista, ¿sí? Lo soy porque hace 14 o 15 años asistí a una reunión como esta, del laicismo, y un compañero dijo en aquel momento, dice, en educación no hay nada más que centros docentes, escuelas privadas y escuelas más privadas. Porque en las privadas, o las que se llamaban entonces públicas, que eran realmente estatales, porque era la financiación, el concepto de escuela pública, algunos lo teníamos pensando en la República y era otra cosa. Y entonces aquellos que asistían, muchos de aquellos maestros y maestras que estaban en la supuesta pública, mandaban a sus hijos e hijas al colegio privado. Esa es una realidad. Desgraciadamente ha llovido mucho desde entonces y se ha progresado bastante poco. Desde la administración, pues podemos ver perfectamente que se hace pasar por escuela pública a las llamadas financiadas con dinero público, que es mentira, porque el artículo 27.4 dice exactamente que el Estado está obligado a financiar la educación obligatoria, y la educación obligatoria será completamente gratuita. Sin embargo, desgraciadamente, eso no es. Actualmente, la concertada, en general, aunque se llegue a ser una obligación en los tramos obligatorios, en general tiene una doble financiación. No es totalmente gratuita, mentira. E incluso el dinero de la educación en general, que tendría que ser un poco compensadora, se detrae para los otros ciclos. Actualmente han abierto en las consejerías de Madrid o en Andalucía y en lo demás. Perdón, tenemos que cortar porque si no, no puede hablar el resto de la gente, que se nos va acabando el tiempo. Perdona que te corte. Vale, muy bien. Yo termino diciendo que efectivamente soy así de pesimista. Hay más cosas que lo pueden decir, excepción hecha de las mareas verdes, pero que entre todas estas triquiñuelas y martingalas, desgraciadamente, y el poder de los medios, vivimos en una sociedad deseducadora. Así lo creo, y pese a la buena voluntad de un sector del profesorado, sigo en eso. Venga, pasamos aquí delante, que ya estamos nada menos, ¿no? Buenas tardes. Preguntaros, que ya lo ha comentado nuestra compañera, la actitud de retraerse de los profesores con respecto a la enseñanza en valores, ¿no? Pues resulta que yo pregunto, igual que se denuncia es que este profesor enseña, se es capaz de insultarle, de agredirle o de marcarle cuando sale del colegio en las redes, todo eso llega al ministerio, es decir, esas denuncias se denuncian, me pasa esto, me ocurre esto, se denuncia eso y se denuncia también o se comenta al director del centro que no se enseña la educación en valores a los niños cuando un profesor se niega a hacerlo.
No sé si me he explicado bien la pregunta. Bueno, pues denuncias sí que algunas, las que yo pueda conocer en algún caso, sí hay, pero bueno, generalmente no se hace nada. ¿Sobre quién actúas? Quiero decirte que las familias muchas veces no les preocupa excesivamente, algunas que se eduquen en igualdad, ¿no? Les preocupan muchas veces las calificaciones, o si primero acabó el libro, pero primero B le quedan 3 temas. Hago un poco de caricatura, pero en realidad muchas veces estos temas no… Porque también hay un bombardeo mediático y entonces, claro, la gente a veces pues con llegar a fin de mes pues tiene como bastante ya, ¿no? Quiere decir que es complicado, ¿no? Es complicado y a veces en los claustros pues no se habla, no se debate ya, se debate poco, ¿no? Y este tema, a veces pues estas cosas de las feministas, estamos ahí, ¿no? Eso es un poco… Venga, tenía registrado allí, pero bueno, pasa adelante, pero muy brevemente, por favor, que ya estamos en las 6. Bueno, yo en primer lugar quería decir que certifico con pruebas lo que ha dicho la compañera que ha hablado de que los profesores, el profesorado de la pública debe seguir siendo funcionario como garantía de libertad de cátedra. Yo ya hace muchos años, durante 3 cursos, fui inspector de educación. Y yo mismo, antes, no sé ahora cómo están las cosas, antes los inspectores de educación teníamos que presidir la última junta de evaluación de los colegios concertados. Yo no he pasado mayor vergüenza que presidiendo la junta de un colegio concertado en Oviedo, viendo la humillación a la que se tuvieron que someter todos los profesores, que tuvieron que cambiar las notas según las miradas del padre prior del colegio. Una auténtica vergüenza. Eso, de momento, no puede ocurrir en la pública. Luego quisiera comentar lo siguiente, un tema que no se ha tocado, y es que la Unión Europea, ya hace muchos años, en los acuerdos de Maastricht, emprendió el camino del neoliberalismo. La Unión Europea, gobernada por la derecha, tiene una mano muy autoritaria contra el que se desvía de este camino. Y todos los gobiernos, bueno, si las desviaciones son por la derecha, no es tan autoritaria. Aquel que pretende desviarse por la izquierda es cuando le arrean los palos y las sanciones para que se someta al neoliberalismo de la privatización de los servicios públicos, que es a lo que está contribuyendo la enseñanza concertada. Y además hay otra cosa, y es que la enseñanza concertada es el fracaso y el incumplimiento de los gobiernos, todos los gobiernos han ido privando a los españoles y españolas de un derecho que nos da la Constitución, la gratuidad de la enseñanza hasta la etapa obligatoria. Ese derecho ha sido violado cobrando dinero a los padres. El fracaso de ese derecho ha venido por los conciertos educativos. Y por último, quiero decir, no hay gobiernos eternos, ni el que está, y alegremente tengo que decir que tampoco el que vendrá. Tampoco el que vendrá será eterno. Pero sí hay una cuestión, y es, de año en año y de jornada en jornada, observo que cada vez aprendemos más del enemigo, cada vez lo conocemos mejor. Sin embargo, preparamos poco nuestras estrategias de ataque en qué hacer y cómo llevar adelante nuestros intentos de transformar la realidad. Conocemos al enemigo cada vez mejor, indudablemente, pero ¿y nosotros qué tácticas tenemos? Porque vengo escuchando lo mismo. Perdón que te tenga que cortar, pero es que ya estamos por encima del tiempo. Eso, hay una persona que había pedido… Pues por aquí, ahí. La última intervención ya, lo siento la gente que se pudo haber quedado con ganas. No, aquí delante, por favor.
Sí, muchas gracias. Eso también a veces, antes de cara al siguiente debate, tenemos también a veces que reflexionar un poco cómo lo que se estaba hablando aquí, cómo a veces tenemos ciertas actitudes de, bueno, pues o monopolizar o extendernos más del tiempo y al final pues todos queremos decir nuestras cosas, es normal, tenemos interés y tenemos ganas de contarlo, pero a veces lo que estamos haciendo es quitar tiempo a los demás, ¿vale? Entonces, de cara, por favor, a los siguientes debates vamos a intentar ser un poquitín breves. Y venga. Bueno, yo voy a ser muy breve, lo prometo y lo garantizo. Simplemente dar las gracias a las dos ponentes por unas charlas tan estimulantes las dos y sobre todo, fundamentalmente por haber traído aquí la figura de María José Urruzola. Yo creo que es una figura que sintetiza muy bien esta cuestión de feminismo y laicismo. Es decir, deberíamos hacer una estatua en alguna parte, nada más. Bueno, pues muchas gracias. Entonces damos por cerrada la sesión y eso, que lo planteemos un poco y sobre todo los hombres que solemos tender a extendernos un poquitín más, ¿vale?